Hola, hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Desde Monterrey, México, les estamos saludando muy cordialmente. La imagen no se ve muy clarita porque no tenemos tan buena iluminación acá, pero estamos saludándoles muy cordialmente a todos y cada uno de ustedes en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a limpiar un poquito, así que pudiéramos la cámara. No, igual. Ahí mejor un poquitito. Bueno, queremos saludarle en esta hora. Bueno, en Chile son las 12, van a ser las 12:30. Acá en México tenemos 2 horas menos, es decir, tenemos las 10 de la mañana con 30 minutos. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, pastor presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se acerca. Siempre damos algunos minutos para que nuestros hermanos, nuestros seguidores, en este nuevo Facebook, recuerde que lamentablemente en octubre del año anterior, del año 2023, nos hackearon lamentablemente nuestro Facebook, que tenía muchos seguidores, y eso nos complicó mucho y tuvimos que crear un Facebook que tiene recién 1 año y medio, así que estamos recién comenzando con esto. Pero Dios bendiga a todos los hermanos que siguen permanentemente nuestras predicaciones. Agradecer primeramente al Señor por la vida y la salud que nos da y la oportunidad de estar por enésima vez, porque la verdad que yo no sé cuántas veces, ha sido infinidad de veces que hemos venido a México. Desde el 2008 estamos viajando junto con mi esposa acá a esta preciosa ciudad que tanto queremos y a este país que tanto amamos, que es México, donde nos han tratado siempre con mucho cariño, con mucho amor, donde Dios nos ha dado la oportunidad de tener ahora 4 iglesias, algunos locales, incluso uno también en... Eso en McAllen, ¿no es cierto? Estados Unidos, ¿tienen un local ustedes en McAllen? Es una casita. Sí, una casita, es una casa culto en Estados Unidos, y ahí está a cargo el papá del pastor Raimundo Garza Soto, que es el hermano Raimundo Garza Villarreal, que está él a cargo de ese local. Y venimos a supervisar junto con mi esposa la obra y bueno, también agradecer porque en el día de hoy, coincidentemente, porque esto fue coincidente, no es que lo hayamos planeado así, pero hoy día estamos de aniversario con mi esposa, estamos cumpliendo 38 años de matrimonio. La verdad que cuando nosotros agendamos por el tema de los pasajes para que salieran un poco más baratos, lo agendamos en esta fecha de viajar el día 8 y nos habíamos olvidado que no estábamos de aniversario, pero bueno, lo estamos pasando acá en casita de la pastorita Edén, a quien saludamos con mucho cariño, a nuestras 4 nietas por parte de la pastorita Edén y al nieto nuevo que llegó a este mundo en diciembre del año pasado. Él se llama Raimundo, es el chiquitito de la casa. Tenemos también acá a la pastorita Salomé, que es mi hija menor, casada con uno de los hermanos del pastor Raimundo, que es el hermano menor, Israel, que también es pastor de la iglesia en la Alameda. Ahí tenemos también con ellos una nieta más. Así que venimos a compartir con la familia, pero también obviamente a supervisar la obra. Y les quiero justamente recordar a los hermanos que son de México que hoy día tenemos una campaña en un lugar distinto al de mañana. No son 2 días de campaña en el mismo lugar, son 2 días de campaña seguidos, pero son en diferentes lugares. Mañana estamos en la Plaza de la Alameda, ¿no es cierto? En la explanada de la Alameda. En la explanada de la Alameda estamos en un lugar... Avenida Washington con Avenida Pino Suárez. En Avenida Washington con Avenida Pino Suárez, que es una parte muy céntrica y donde hemos estado en otra oportunidad, no exactamente ahí, pero hemos estado, y ahí predican también los hermanos de nuestro ministerio de la Alameda, y hoy día estamos a las 7:30 de la tarde, 7:30 de la tarde, todavía está claro acá, porque acá están con tiempo de primavera, pero hoy día tenemos en General Juan Álvarez, esquina de General Sostenes Rochas, en la colonia Arboleda del Oriente. Ahí vamos a estar hoy día predicando la palabra de Dios en el primer día de campaña, y mañana estamos en la Alameda predicando el segundo día de campaña, y naturalmente el domingo en las 3 congregaciones que tenemos acá en Monterrey. Bueno, también hay una en Ciudad Juárez se llama. Sí, donde está nuestro pastor Roberto Frausto. Aprovechamos de mandarle un saludo muy cariñoso a la pastora Karina Morales, que es la esposa del pastor Roberto, que está muy complicada de salud, esperando que el Señor haga un gran milagro en ella. Esperamos que el Señor se glorifique. La verdad es que está muy complicada de salud según el diagnóstico médico, pero confiamos en la misericordia del Señor, contándoles que el viaje fue muy largo, porque salimos ayer. Viene también con nosotros nuestro nieto, Eusías, que viene a ver al papá acá en México. Y salimos muy temprano. Bueno, en realidad yo desperté a las 3:30 de la mañana, porque a las 4 pasó mi hijo a buscarnos al aeropuerto, para llevarnos al aeropuerto. Porque a las 8:10 emprendimos el vuelo, muy largo el vuelo, pero muy confortable, porque el avión, que es muy grande, no venía lleno, venía más de la mitad vacío del avión, así que puede descansar bien. Uno pasa igual esas largas 9 horas porque ve alguna película, ¿no es cierto? Porque preparo un estudio bíblico, estoy preparando un tema que se llama ¿qué es la unción del santo? Estoy leyendo un libro sobre globalismo, así que
en comer algo, en dormir un poquito también en el avión. No pasó tan extenso el tiempo, se fue más rápido. El problema que tuvimos que cuando llegamos al DF, porque el vuelo no es directo, uno tiene que hacer obligadamente escala, no hay vuelos directos de Santiago a Monterrey. Entonces ahí esperamos casi 3 horas en el DF y lamentablemente el avión se retrasó como 1 hora. Subimos al avión ya retrasados y cuando estábamos ya todos instalados, el avión venía prácticamente repleto. También nos demoramos en salir, en despegar, porque no estaba el permiso para ocupar la zona donde salen los aviones y despegan por la gran cantidad de aviones que salen en ese horario. El viaje fue corto, pero cuando íbamos llegando a Monterrey nos avisan por los altoparlantes que había una lluvia muy intensa con granizo, entonces el avión iba a tener que retrasarse más de 20 minutos, 25 minutos de lo que deberíamos haber llegado, que ya salimos tarde. O sea, prácticamente llegamos con 2 horas y media de retraso, muy tarde en la noche, a comer, a ducharnos y a dormir y a descansar para prepararnos para este día que nos espera una campaña evangelística que esperamos sea de gran bendición. Bueno, yo sé que el interés que suscita o motiva, ¿no es cierto?, al ver la noticia, no solamente en Chile, sino que me imagino aquí en México también, que es un país mucho más católico que Chile, es la elección del nuevo Papa. Bueno, les quiero hablar acerca de esto. Mire, aquí es donde hay que tener mucho cuidado, yo reitero esto, lo venía conversando yo con mi pastor Raimundo, a quien aprovechamos de saludar porque anda por ahí. Dios me lo bendiga, pastor Raimundo. Veníamos conversando acerca de que hay que tener mucho cuidado, nosotros los que tenemos la oportunidad de usar las redes sociales, sobre todo aquellos pastores que tienen muchos, pero miles de seguidores más que uno, de no caer en esto, hermanos, del sensacionalismo, de empezar a especular con el tema de la profecía bíblica, porque es un tema delicado. ¿Qué pasa? Que cuando uno no se ajusta a la Biblia, puede sentirse tentado a hablar muchas cosas o a predecir muchas cosas, y la verdad es que uno se va a equivocar porque, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. O sea, lo que tenemos que hacer siempre, los que somos predicadores de la palabra y los que tenemos pasión por el tema de la escatología bíblica, es decir, de las profecías bíblicas, es ser muy cuidadoso, muy responsable, muy meticuloso de lo que expresamos. Muchos grandes líderes evangélicos habían estado hablando, porque obviamente era el tema en cuestión en estos días, de la muerte de Mario Jorge Bergoglio, el Papa Francisco I, Papa argentino que falleció el lunes después de la Semana Santa, y obviamente suscitó todo el interés del mundo, se hacían recordatorios de esta persona. Yo fui muy claro en señalar que si él, que es lo que yo creo, no aceptó a Jesucristo, no se arrepintió, está en el infierno, que el Papa es un falso profeta, que el Papa no es un hombre de Dios, que el Papa es un predicador de una religión falsa. Aunque haya muchos católicos sinceros, honestos, que amen al Señor, eso no indica que la religión católica sea cierta. Y los papas, como máximo representante de la Iglesia Católica, el líder, la cabeza visible de la Iglesia, también un falso profeta, y que se creía o se decía en relación a la profecía de San Malaquías y especialmente de Nostradamus, que este iba a ser el último papa antes del fin de la Iglesia Católica. Ahora, es cierto, es muy cierto, hermano querido, que la Iglesia Católica tiene un fin, y esto por una cuestión muy sencilla. Todo lo que comienza tiene que terminar. Todo lo que se inicia tiene un fin. Pero aparte, la Biblia es muy enfática en señalar la destrucción de la iglesia apóstata, que va a ser la religión oficial del anticristo. En el capítulo 18 de Apocalipsis, léalo, estudie el capítulo 17, que habla de las características que tendrá la religión oficial del anticristo, que se llama la Gran Ramera Babilonia, que es la madre de todas las rameras del mundo, de todos los sistemas religiosos prostituidos o que han prostituido o han vendido la verdad. Esa es la característica de la iglesia, o son las características que identifican a la iglesia católica. Ahora, en el capítulo 18 se habla del fin, de la destrucción de esa iglesia falsa al final del periodo de la gran tribulación. Mientras esté coincidentemente ocurriendo las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19, en el capítulo 18 se está describiendo la destrucción total del Vaticano, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero la Biblia nos dice que antes de eso tiene que venir un Papa Negro. Eso es una profecía que dio Nostradamus. Y otra profecía de San Malaquías, que algunos como que forman un extraño rompecabezas para tratar de hacer creer que este va a ser el último papa, que tenía que ser de color negro. Bueno, la verdad es que la mayoría de los predicadores que hablaban de esto se equivocaron, no han pedido disculpas porque ellos son así, lamentablemente, y yo digo de predicadores cristianos evangélicos, que deberían, yo creo, que ser un poquito más cuidadosos en esto, porque ni siquiera los 4, 5 o 6 grandes candidatos que había, ninguno de ellos salió. Y de hecho tampoco salió un papa de color o de piel oscura, de piel negra. El papa, sorpresivamente, por primera vez en la historia, es norteamericano. O sea, es de este continente, pero no es de habla hispana.
Se llama, bueno, todos los papas tienen un nombre obviamente propio, pero un nombre que digamos es el nombre oficial con el cual ellos desarrollan su pontificado. Esto es de por vida. Los papas no son elegidos por un tiempo, no. Ellos son papas hasta que mueran. Este es León XIV, el nuevo papa de la Iglesia Católica. Y veremos algo de sus datos. Recuerden que fueron 133 los cardenales que tenían que dimitir, tenían que elegir al nuevo papa. Y en menos de un día, sí, en menos de 24 horas, salió humo blanco por la chimenea, ¿no es cierto?, de la Capilla Sixtina allá en el Vaticano. El cardenal nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana, Robert Francis Prevost, es el nuevo papa de la Iglesia Católica. O sea, desarrolló su trabajo en Estados Unidos, pero se entiende que es de nacionalidad peruana. Y esto no es para mí una coincidencia. Yo les dije que cuando Benedicto XVI, el papa alemán, Joseph Ratzinger, fallece, o deja, ¿no es cierto?, de ser papa, y lo sucede, lo reemplaza Francisco I, que fue muy popular, por el hecho de ser argentino o americano, o latino, mejor dicho, de América Latina, de Sudamérica, de Argentina. Esto le iba a traer dividendo a la Iglesia Católica porque todos nosotros nos dimos cuenta y supimos de la gran cantidad de escándalos por el tema de la pedofilia que hasta el día de hoy sigue ocurriendo en la Iglesia. De hecho, estaban acusando a este cardenal de cuando era, me parece que obispo. Él también guardó silencio ante una gran cantidad de delitos de pedofilia ocurridos en la Iglesia Católica, que no es un tema de 2 o 3 o 4, 5, 8, 9 o 10 curas, sino que son cientos los curas que son pedófilos. Y esto es un escándalo que afectó a la Iglesia Católica poderosa y fuertemente hace unos 20 y tantos años atrás. Y creemos que coincidentemente con esto, la Iglesia Católica o el liderazgo de la Iglesia Católica entendía que habían perdido muchos adherentes, muchos fieles, que los ingresos económicos habían estado afectando notorio y considerablemente al catolicismo romano. Entonces se dieron la tarea de escoger un papa que representara a una de las partes que estaba más afectada, que era América Latina. Había mucho, ¿cómo podríamos decir?, desprecio, decepción de parte de los católicos de seguir en la Iglesia Católica. Algunos decían, yo soy católico pero ahora distinto, ya no creo en los curas, no creo en los obispos, no creo en el papa, no asisto a misa pero soy católico. Entonces esto hizo que perdiera popularidad la Iglesia Católica, y para poder un poco reivindicar la imagen de la Iglesia Católica y poder recobrar esa popularidad, ellos ungieron un papa latinoamericano, argentino, y ahora este papa también es de América. O sea, yo creo que no es casualidad. Lo que sí yo creo, y lo dije el día miércoles, creo que fue en el posteo que hice desde la iglesia, de que este papa tiene que ser completamente globalista, por una cuestión obvia. Cada vez que un papa llega al poder, tiene que ir en aumento, increciendo, aumentando el concepto del globalismo, porque este concepto del globalismo es un concepto no solamente mundial, sino que es un concepto del espíritu del anticristo que está trabajando hace muchos años atrás y que en las últimas décadas ha acrecentado esta concepción del establecimiento del nuevo orden mundial. Y para eso, ¿quién mejor que el Papa de Roma, que es el representante de una de las religiones más poderosas del mundo? Recordemos que hay muchas religiones en el mundo, pero hay 3 religiones, o los 3 grandes movimientos monoteístas, que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, le llaman ellos. Dentro del cristianismo está la Iglesia Ortodoxa del Oriente, está la Iglesia evangélica o protestante, está la Iglesia Católica, que tiene, según dicen las estadísticas, más de 1.300, casi 1.400 millones de adherentes. Entonces la Iglesia Católica es una fuerza religiosa muy poderosa. De hecho, en Chile, la Iglesia protestante es la segunda fuerza religiosa más importante del país. La primera es la Iglesia Católica. Aunque en Chile, si nosotros somos bien claros y honestos, nos vamos a dar cuenta que el catolicismo ha perdido mucha fuerza. No así en México, por ejemplo, o en países como Brasil, donde la Iglesia Católica es muy poderosa, en Argentina, en Ecuador, son países muy católicos, Italia también es un país muy católico. Pero yo creo que aquí hay toda una especie como de plan globalista para que este Papa, y lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los días, va a empezar a hacer discursos en favor justamente del globalismo, en favor de lo que se conoce como el diálogo interreligioso o el ecumenismo, que es una palabra que ya poco se está usando por razones que esta palabra produce una especie de rechazo muy fuerte en el mundo protestante. El cardenal nacido en Estados Unidos con nacionalidad peruana, Robert Francis Prevost, es el nuevo papa de la Iglesia Católica. Se llamará León XIV. El sucesor de Francisco tiene 69 años, relativamente joven en comparación con otros papas. Nació en Chicago
y vivió años en el Perú, 18 años vivió en el Perú, entonces está muy ligado a la cultura peruana. De hecho, le mandó saludos a Perú y especialmente a una ciudad que se llama Chiclayo. Es el segundo papa de América Latina. Fue elegido como cardenal por Francisco en el 2023. Comparte su visión sobre el ambiente, o sea, es de la línea de Jorge Mario Bergoglio porque fue elegido como cardenal justamente por Francisco primero en el 2023, hace poquito, hace 2 años atrás. Comparte su visión sobre el ambiente, la pobreza, los migrantes y es ambigua su posición sobre las personas del mismo sexo. Pero no es un papa conservador, para nada. Tal como lo habíamos dicho, no iba a ser un papa conservador, tiene que ser un papa globalista, así como lo fue Jorge Mario Bergoglio, que fue socialista, yo diría que hasta comunista, completamente progresista, a favor del matrimonio homosexual, aunque no lo dijo así como abiertamente, pero dio a entender que sí, los homosexuales eran tan normales como cualquier persona heterosexual. Abogó por el tema del establecimiento de un orden mundial. Todo eso que Jorge Mario Bergoglio dejó como herencia, por así decirlo, o legado, como algunos le llaman, lo hereda este papa que tiene coincidencia de visión con Jorge Mario Bergoglio. Acuérdense de esto. Nosotros estamos diciendo esto porque a la luz de la Escritura, la religión del anticristo, lo dijimos el día miércoles, tiene que ser 100% humanista, tiene que ser absolutamente globalista, tiene que creer en lo que se conoce como el establecimiento del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es una concepción mundial de crear una especie de una sola nación del mundo con un solo presidente, con una sola especie de constitución política que rija a todo el mundo, y con un solo ejército mundial para defenderse de un hipotético ataque de los extraterrestres. Esa es la realidad. Sé que esto parece un poco fantasioso para algunos, pero es lo que nosotros venimos diciendo hace muchos años, y yo doy gloria a Dios porque en realidad nosotros creo que no nos hemos equivocado totalmente, creo que hemos acertado muy claramente por el hecho de que yo trato de ser un predicador muy sentado con la Escritura, no me gusta la especulación, creo que hay que ser muy cuidadoso, yo entiendo que el tema del Papa es un tema que concita el interés mundial, y que cuando se habla de este tema la gente se interesa. Entonces los predicadores que a lo mejor tienen una buena intención, yo no digo que sea mala, de captar adherentes, seguidores para predicar el evangelio, a veces caen un poquito en esto del sensacionalismo y tienen que tener siempre la noticia nueva, la noticia fresca, algo que no hayan dicho anteriormente a alguien para captar o capturar el interés de la gente, que la gente le dé like y se aumenten considerablemente sus seguidores. Yo la verdad que no tengo ese concepto, yo se lo digo con mucho respeto a estos consiervos míos. Yo no tengo el nivel, la estatura, el porte, ni la trayectoria que tienen algunos que tienen miles de seguidores, cientos de miles de seguidores, algunos hasta millones de seguidores. Yo no me voy a poner a la altura de ellos de ninguna manera. Pero sí creo como predicador y como pastor de iglesia, porque la mayoría de ellos no son pastores de iglesia, algunos sí, pero la mayoría no, que uno debe ser muy cuidadoso con lo que expone, sobre todo cuando se trata de escatología o profecías bíblicas, porque ahí uno se puede meter mucho en el ámbito de la especulación, del sensacionismo. Leía los comentarios que le hacían al hermano Gary el otro día acerca de que este no era un tema que interesara a la iglesia. No, está equivocado. Sí le interesa a la iglesia evangélica. No porque nosotros creamos en el catolicismo, al contrario, lo denunciamos como una religión falsa. Pero el catolicismo tiene un rol preponderante, porque sin lugar a dudas la Iglesia Católica Apostólica Romana posee todas las características que el apóstol Juan describe que tendrá la gran ramera Babilonia del capítulo 17 de Apocalipsis. No es una cuestión casual. Y voy a hacer un programa, o mejor dicho, un posteo, un en vivo en estos días, teniendo tiempo acá en México, o desde Estados Unidos, porque vamos a estar 3 días en Estados Unidos también, si Dios lo permite, donde vamos a analizar las características que identifican a la gran ramera y cómo se cumplen total y cabalmente en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sé que esto molesta y los católicos que son fundamentalistas odian a los predicadores evangélicos que hablan de estas cosas. Incluso ellos han hecho una campaña para sacar todas estas cuestiones feas que pueden ocurrir, que es verdad que ocurren dentro del liderazgo evangélico con muchos pastores, lo sacan a colación para tratar de manchar la imagen de la iglesia protestante y tratar de reivindicar la imagen de la iglesia católica. Pero aquí no es una lucha de religiones, porque la religión evangélica no puede salvar a ningún pecador. Escuche esto, la religión evangélica no puede salvar a ningún pecador. Dios no estableció la religión para salvar pecadores. La iglesia de Cristo no es una denominación, no es un rótulo, no es una institución religiosa. La iglesia de Cristo está compuesta por los verdaderos creyentes que han aceptado a Cristo de todo corazón, que se han arrepentido de sus pecados, que han sido sellados y bautizados con el Espíritu Santo, que se han unido al cuerpo de Cristo, que justamente es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida y que son salvos
a través de la fe en Jesucristo y lavados en la sangre de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia no es la iglesia católica la verdadera ni la evangélica. Por lo tanto, defender una religión en contra de otra no corresponde. Yo no defiendo la iglesia evangélica por encima de la iglesia católica, aunque yo sé que hay una gran diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. Pero aquí lo que manda es la palabra. Y el Salvador del mundo se llama Jesús de Nazaret, no es el Papa de Roma. Y ninguna religión puede salvar, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 16, verso 25, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, según San Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo Jesús en San Juan 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro predica y dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso dice el apóstol Pedro, que según los católicos fue el primer papa, cuando esa es otra gran mentira del catolicismo pagano. En primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo escribe y dice, porque hay un solo Dios, aleluya, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién es el que salva a los pecadores? ¿La institución católica? ¿El bautismo, no es cierto, de infante? No. El único que puede salvar a los pecadores se llama Jesús de Nazaret. Pero sí, decir que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis no es una afrenta para los católicos, no debe ser una afrenta para los católicos, porque es algo bíblico y lo vamos a postear dentro de estos días con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, hoy día tenemos campaña, mañana estamos en la Alameda en una campaña evangelística al aire libre. Hoy estamos aquí en el municipio de Guadalupe, en la calle General Juan Álvarez, esquina de General Sostenes Roche, en la colonia Arboleda del Norte, bueno, aquí nos dicen 19:30 horas, dicen 7:30 p.m, es de día, es con luz del día, porque acá oscurece más tarde, porque acá están en plena primavera, y tenemos 2 horas de diferencia con Chile. Creo que ayer llovió torrencialmente sobre Santiago, llovió todo el día y en algún momento intensamente. Bueno, esperamos que los hermanos de Chile también, la pastorita de él le manda muchos saludos a todos nuestros hermanos chilenos. Ella es chilena, pero ahora ya es más mexicana que chilena. Acá, ¿cuántos años lleva la pastorita casada? 14 años. Y nosotros con la pastorita Isabel estamos cumpliendo 38 años de matrimonio, que ha sido una bendición enorme la pastorita Isabel. Bien, muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por su clamor, su intercesión en favor de mi vida. Estamos bien. No le puedo decir que extrañamos Chile ni la iglesia porque estamos recién llegados, así una vez que pasen algunos días vamos a comenzar a sentir esa nostalgia que uno siente por el país. Aunque acá en México nos sentimos como en casa, esa es la verdad, nos sentimos bien. Los hermanos de nuestro ministerio, el fin se acerca, son muy cariñosos acá. En México tenemos 4 pastores. El pastor Raimundo Garza Soto, el pastor Israel Garza Soto, el pastor Roberto Faustro y nuestro pastor Eduardo Magariño, que está acá ahora acá en Monterrey, porque él es de Cuéramo, así se llama, Cuéramaro, es difícil pronunciar. Ya, Cuéramaro, Guanajuato, donde eran las tías de la Chilindrina, sí, según el Chavo del 8. Ellos están como a 8 o 9 horas de acá en carro, sí, ya. Y nosotros viajamos el próximo domingo, o sea, no sino que el 18, con el pastor Raimundo viajamos para estar con nuestro pastor Eduardo Magariño y en la obra ya en Cuéramaro, en Guanajuato, en la obra que tiene nuestro ministerio El Fin se acerca. Que el Señor les bendiga en gran manera. Comparte este posteo con todos sus contactos y después también subimos este posteo, en vivo a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, para que se suscriba, es Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y Maranata, Cristo viene.